Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Vamos a empezar a revisar los temas que considero son como los más comunes de abordar durante las rotaciones, cuando menos en el internado rotatorio, ¿no? Soy el doctor Valentín Héctor López del Águila, soy especialista en ginecología y obstetricia y pues bueno, vamos a ver rápidamente el tema de las agresiones obstétricas. Eh, Bueno, de manera de introducción, y como es lógico que tenemos que evaluar el conocimiento previo de los genitales externos, cuando hablamos de la mujer, pues bueno, estos genitales externos incluyen a partir del monte de Venus, incluye los labios mayores, los labios menores, el clítoris junto con su capuchón, su glande y su frenillo, el vestíbulo, que es esta parte que se encuentra rodeada o delimitada por los labios menores, ahí se encuentra la desembocadura de la uretra, el introito vaginal y también la desembocadura de las glándulas vestibulares mayores y menores. Y evidentemente el periné, que es esta parte de piel que se observa entre la horquilla de la vulva y el inicio de la región anorrectal, ¿no? Por su parte, hasta este punto generalmente se le conoce como el triángulo urogenital, que es la parte anterior de este triángulo imaginario, y en la parte posterior es el triángulo anal, ¿no? Y respecto al tema que vamos a abordar el día de hoy, pues hablar del esfínter anal es importante. El esfínter anal es un complejo muscular que permite la función principalmente de contención de todo aquello que se encuentra contenido en el lumen gastrointestinal, que al final será excretado por esta vía, pero es importante tener función de contención. Este está compuesto por dos grupos musculares, ¿no? Que es el esfínter anal externo, que está compuesto de músculo estriado, el cual tiene una función de contracción voluntaria, es decir, va a ser controlado por los deseos de la persona, y tiene un color, según la literatura, algo muy parecido al resto de grupos musculares que lo rodean, es decir, se ve rojo parduzco, de tal forma que desde aquí es importante entender que cuando uno evalúe a una paciente durante la atención del parto, para ver si tuvo algún daño a nivel del perineo o del esfínter anal, es importante saber que muchas veces se deja pasar una lesión del esfínter anal externo porque se confunde con las fibras del mismo color o parecido a las del resto de músculos que vamos a ver más adelante. Por su parte, el esfínter anal interno tiene una inervación autónoma, es decir, esto va a ser controlado más allá de los deseos del paciente, de la paciente, ya que es el sistema nervioso autónomo quien lo controla. Algo súper importante que explica el pronóstico, dependiendo de la lesión, si abarca un esfínter anal externo o interno, es que el 80% de la función de presión o de contención de este complejo esfinteriano va a estar dado exclusivamente por el esfínter anal interno, de tal forma que entenderemos que su daño es el que lleva a mayores repercusiones en la calidad de vida de la paciente. Esta es una imagen clásica tomada del libro de obstetricia del Dr. Williams, o la obra de Williams, mejor dicho, en donde observamos todo lo que es el genital externo cuando hablamos de una mujer, ¿no? Que es lo que comúnmente se conoce como vulva. Observamos de arriba hacia abajo cómo está el monte de Venus. En esta imagen se quita todo lo que es la porción de piel y de tejido graso. Del lado izquierdo, que es la inspección general, se observa pues el prepucio, el glande y el frenillo del clítoris, los labios mayores, que son como que los que tienen mayor volumen, que son estos. A veces mucha gente se confunde. Los labios menores son estos que están aquí, que parecen aletitas de mariposa. Otro nombre con el que los pueden encontrar es el de ninfas, ¿no? Seguimos entonces dentro de los labios menores, como yo les comentaba, pues vamos a ver que es donde se encuentra todo lo que es conocido como vestíbulo. En el vestíbulo tenemos el orificio de desembocadura de la uretra, tenemos el introito vaginal, donde se encuentra el himen o las curúnculas mirtiformes, dependiendo del inicio de la actividad sexual de la paciente. No se alcanza a ver, pero debemos tener la desembocadura de las glándulas de Skene y de las glándulas de Bartoli, también conocidas como glándulas vestibulares menores y mayores respectivamente. También observamos todo lo que es la porción de lo que se conoce como perine, que es a partir de la horquilla vulvar hasta el inicio de los pliegues anales, ¿no? Esto es característico por la función concéntrica que hace el esfínter.
anal. Aprieta todo hacia el centro, por decirlo de una forma, y es lo que da el típico patrón en estrella, ¿no? En arrugado de esa piel anal. Del lado derecho de la imagen nos muestra, nos enseña que la fascia de Coles no permite que se observen el resto de complejos musculares que se van a observar más adelante. Esto es súper importante, tal vez para los que son residentes de ginecología y obstetricia, para que entiendan que es de hecho la relación anatómica la que va a explicar las complicaciones. Si mi fascia de Coles es la continuidad de, aquí alguien ponga en los comentarios, de qué fascia a nivel abdominal es continuación la fascia de Coles, eso es lo que va a explicar que algunas pacientes que por ejemplo tengan hematomas o infecciones a nivel de una herida tipo Pfannenstiel condicionará que ese complejo, que ese contenido de sangre o de pus pueda llegar hasta la región del triángulo anterior o triángulo urogenital. Es importante que lo sepan. Avanzamos entonces y observamos ya una vez retirado lo que es la fascia de Coles, pues ahora sí vamos a ver los músculos que generalmente uno pregunta cuando está con médicos rotantes, tanto estudiantes, internos o residentes de primer año, ¿no? Cuando menos, que son los músculos que componen a esta parte del triángulo urogenital y evidentemente el perine, que es lo que tiene repercusión a la hora de atender un parto en cuanto a las lesiones o la episiotomía que haga uno. Tenemos el músculo isquiocavernoso, tenemos el músculo bulbocavernoso, ¿ok? Tenemos los músculos transverso superficial y transverso profundo del perine. Y evidentemente, pues ya cercano a toda la región que es el perine, tenemos el esfínter anal externo. Algo importante del complejo esfinteriano es que se dice que mide aproximadamente unos 4 centímetros de largo. Sin embargo, es importante saber que el esfínter anal externo, después de unos 2 centímetros, se traslapa con fibras del esfínter anal interno. De tal forma que mientras más vaya yo avanzando o acercándome a la región medial, es más probable que yo sin terminar de afectar al esfínter anal externo en toda su longitud, antes de que este acabe ya va a haber fibras del interno que si lesiono pues va a condicionar movilidad en la paciente, ¿no? Es algo que vamos a retomar más adelante en cuestión del aterrizaje clínico. Ya hablando propiamente de las lesiones obstétricas del perine, pues sabemos que durante el parto, variando mucho de si es un parto instrumentado o no lo es, y si fue instrumentado, qué tipo de instrumentación, ventosa o forceps, o si no fue instrumentado también, si fue un distóxico por hombros, un pélvico, etc. Va a variar mucho, sin embargo, de forma global se describe que entre el 50 y 80% de las pacientes que tengan una atención de parto vaginal van a presentar algún tipo de daño a nivel del periné. Evidentemente y de forma afortunada, las lesiones de primer y segundo grado van a ser las más frecuentes. Otro punto importante es decir que hay lesiones que pueden observarse en los genitales externos. Para eso vimos la primera diapositiva. Monte de Venus, clítoris con su complejo de glande, frenillo, capuchón, labios menores, que son ninfas, labios mayores, todo el vestíbulo, etc. Ese tipo de lesiones deben de ser consideradas ajenas a los desgarres perineales. Es bien frecuente que veamos a internos o R1s describir en su nota o explicarle a la enfermera que está en la sala que su paciente tuvo un desgarro de primer grado, sabiendo que la clasificación que vamos a ver más adelante solamente aplica para lesiones perineales, y refieren un desgarro de la pared vaginal o un desgarro de la ninfa o de las curúnculas como uno de primer grado. Y vamos a ver que eso es algo muy frecuente, pero teóricamente es incorrecto. Y pues opino que desde ahí tenemos que empezar a modificar muchas de las cosas para hacer las cosas como deben de ser. Estas laceraciones genitales solo requieren intervención si tienen un sangrado activo evidentemente o si la lesión es de tal grado que distorsiona la anatomía. Aquí ponemos un ejemplo, ¿no? Tenemos esta parte del vestíbulo que ya estudiamos
y hay lesiones que pueden presentarse como en ese primer trazo, que abarcan todo la ninfa derecha en la parte superior y que pueden llevarse incluso el capuchón del clítoris, o lesiones que pueden ser más mediales a la ninfa, en este caso la ninfa izquierda. Esas no se van a referir como lesiones de primer grado porque no son perine, y repetimos, esa clasificación es exclusiva de lesiones perineales. Si entendemos esto, pues bueno, ya habiendo aterrizado la anatomía, sabemos que son las lesiones del esfínter anal las que condicionan mayor gravedad para la paciente, tanto para su detección, tanto para su reparación o su manejo, como para el pronóstico para nuestra paciente, ¿no? Esta es la clasificación que se enseña en todas las salas de parto en las que yo he tenido la oportunidad de tener actividad como ginecólogo. Y algo bien importante es que debemos entender que esta clasificación de Sultan, que es el autor y fue validada internacionalmente por primera vez por el Colegio Real de Ginecólogos y Obstetras de Reino Unido, solamente va a aportar un valor pronóstico de esa lesión perineal. Específicamente hablan de que a partir del tercer grado, por cada grado que se vaya avanzando, hay el doble o más de posibilidades de que tenga alguna alteración de la funcionalidad del complejo esfinteriano, tipo incontinencia anal, tanto a gases como a heces. Esto explica que entonces el desgarro B tenga 2 veces más el riesgo de presentar esto comparado con el 3A, el 3C doblemente el riesgo comparado con el 2B, es decir, 4 veces el del tipo A, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, desde aquí nos vamos dando cuenta que a manera de especialistas vamos a categorizar estas lesiones como de primer y segundo grado en un saco, y de tercer y cuarto grado en un saco diferente, por toda la morbilidad que condicionan. Otro punto que puede ser interesante para la gente que decida leer la bibliografía consultada o el resto que hay disponible es que en inglés el término OASIS significa Obstetric Anal Injuries, Obstetric Anal Sphincter Injuries, lesiones obstétricas del esfínter anal. Y en español los pueden encontrar como LOEAS, lesiones obstétricas del esfínter anal. Entonces aquí ponemos unos trazos de ejemplo en los cuales podemos observar que al menos en esta imagen que vemos que está lesionado hasta el esfínter, se puede ver en la parte de abajo, este es el esfínter anal externo por su coloración, repetimos. Si yo hago un trazo como este, pues es un desgarro de tipo o de segundo grado, porque únicamente está afectando la piel y los músculos del periné. Si mi desgarro fuera únicamente en la parte de acá, solo así, es un desgarro grado 1 porque solo está afectando la piel del periné. Repetimos, ni siquiera estamos hablando de vagina. Piel del periné, porque es una clasificación de lesiones perineales. En un tercer grado, pues vamos a ver que se divide en 3 tipos. El tipo A, cuando hay una lesión de menos del 50% del esfínter anal externo, que es este que tenemos aquí. Otro punto importante a la hora de evaluar estas lesiones, y que todos los autores coinciden, es que siempre va a ser una valoración subjetiva, de tal forma que yo puedo ver, a lo mejor una lesión que para mí es un 3B y para alguien más experimentado puede ser una lesión 3C, ¿no? De tal forma que una 3A sería algo así, que afecta menos de el 50% del esfínter. Una 3B afecta más del 50% del esfínter, y una 3C es una lesión que afecta la totalidad del esfínter anal externo y también incluye el esfínter anal interno, o sea, algo hasta acá. Y pues ya yéndonos del otro lado, pues una lesión de cuarto grado es aquella que involucra la totalidad del esfínter anal externo, la totalidad del esfínter anal interno, y que expone lo que es la mucosa anal. O sea, sería un trazo a algo así, ¿no? Todo esto exponiendo a nuestra vista la mucosa anal. Si se dan cuenta, estas variaciones son significativas, pero repito, a la hora de evaluar clínicamente uno puede tener dudas sobre qué tipo de lesión es. Llevándonos al primer consejo, que es una recomendación de los entes internacionales, es que si yo tengo duda de qué tipo de lesión es, siempre voy a dar la de mayor severidad, ya que es mejor tener
terapéutica apropiada para eso, y no el caso de tener una lesión que amerite más atención y que no se la demos, ¿no? Entonces, respecto, como ya dijimos, a la reparación de estas lesiones perineales obstétricas, se vamos a dividir de una forma dicotómica en primer y segundo grado y de tercer y de cuarto grado. A criterio médico, esto lo avala el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras en su revisión del 2018. Si mi mucosa, si mi músculo, si mi piel perineal están laceradas y veo que tiene sangrado y demás, o si el músculo está comprometido, debo de hacer una sutura continua absorbible sintética. Se recomienda mucho el Vicryl 2.0 o la poliglactina 2.0, que es el nombre del Vicryl, ya que comparado con otro tipo de suturas, como generalmente pasan en las salas, al menos de toda la metrópoli mexicana, el crómico, ¿no? Ni siquiera vamos a pedir un crómico 2.0, pedimos un crómico del 1 porque es el que hay o porque la aguja es más cómoda, porque es más grande, etc. Se ha demostrado que el Vicryl 2.0, tanto el calibre como el tipo de sutura sintética que es, presenta menor reacción inflamatoria, presenta menor riesgo de dehiscencia o de infección, y sobre todo a lo que muy poca gente da importancia es que presenta menos dolor en el puerperio en los primeros 7 días. Se demostró una disminución significativa usando Vicryl contra otra sutura en el dolor que la paciente puede experimentar posterior al parto, independientemente del tipo de lesión que sea. En otra ocasión vamos a presentar videos en los que se observarán de forma más detallada la identificación, el manejo y el pronóstico de estas lesiones. En un video quiero que se enseñe paso a paso cómo repararlas, pero en esta charla, que es de objetivo breve, hay que saber que siempre que se repare una lesión hay que empezar el punto 1 centímetro por detrás del inicio o de la comesura de esta lesión. El fundamento teórico es que los vasos lesionados se retraen. Cualquier vaso que se lesione se va a retraer. Entonces uno puede dar un punto que no esté tomando un vaso que esté retraído. La misma retracción va a hacer que en el momento no sangre, es parte de la hemostasia, la primera fase, que es la vascular. Y posteriormente, al cabo de algunos minutos, ese vaso pierde ese espasmo y es cuando presentamos los famosos hematomas, ¿no? Ya está suturado todo, en la cuestión superficial ya está cerrado, pero el vasito se quedó abajo sangrando, y es cuando encontramos una paciente con una bolota a la media hora o a las 2 horas, ¿no? Dependiendo mucho del vaso y de la cantidad de sangrado. Entonces, primer y segundo grado, Vicryl del 2.0 o PDS, también es otra sutura que se puede utilizar, polidixona. Igual el 2.0, sutura continua siempre. En caso de que haya un sangrado importante se pueden usar los anclados, pero siempre sutura continua porque es menor riesgo de infección, menor riesgo de dehiscencia, menor riesgo de dolor posparto. Y en el caso de las lesiones de tercer y de cuarto grado, pues evidentemente vamos a diferenciar entre las que únicamente involucraron el esfínter anal, tanto interno como externo, y aquel que ya expuso la mucosa rectal, ¿no? En el primer caso, hay 2 técnicas que llevamos 30 años describiendo, que son las técnicas término-terminal, end-to-end, o las técnicas de solapamiento u overlap. Estas técnicas al final del día son variaciones, incluso muchos médicos consideran que son indistintas. Más adelante explicamos cómo se realizan. Otro punto importante, repetimos, esto es tomado del Clinic de Barcelona, es que igualmente las suturas absorbibles sintéticas tipo Vicryl del 2.0 o la polidixona del 3.0 son las idóneas para realizar esta sutura por los mismos argumentos, ¿no? Menor tasa de complicaciones. En cuanto a la sutura de la mucosa rectal, es decir, un desgarre perineal de cuarto grado de la clasificación de Sultan, debe de ser una sutura submucosa continua, igualmente con un Vicryl 3.0 o una PDS del 3.0, y la mayoría de autores coinciden en que cuando tú vayas a dar el punto no debes de atravesar como tal la mucosa, por eso hacen hincapié en el término de submucoso. Si yo atravieso, suponiendo que estas son las 2 capas de mucosa rectal, yo debo de dar puntos nada más submucosos para poder afrontarlos. Si yo hago esto con mi punto, si yo atravieso la aguja para después atravesarla acá y juntarlos, estos puntos que estoy dando, aparte de significar un trauma más o una lesión más,
van a condicionar mucho el aumento de la morbilidad respecto a fístulas y otras complicaciones, de tal forma que siempre serán puntos submucosos continuos de preferencia, si no es posible serán separados con una sutura delgada, 3 ceros, Vicryl o PDS. Como les comentaba, si hay duda ante la exploración, que debe de ser buena, la paciente debe de tener los 4 principios fundamentales de la reparación, que es iluminación, posición, analgesia y antibióticos. Si tú no puedes explorar de una forma adecuada, probablemente dejes pasar una lesión, ¿no? Unas fibras del esfínter anal externo que se retraen y simplemente no las ves. Y si estás reparando, ¿cómo vas a reparar algo que se quedó a los lados? Eso lo explicaremos bien en el video, pero quiero que al menos de forma teórica se queden con eso. Y reiteramos, si hay dudas, hay que dar siempre el peor grado. Estas son las 12 técnicas overlap y end-to-end para la reparación de esfínter anal externo, dados por, es cortesía del Clínic de Barcelona. Vemos aquí cómo tenemos en la parte de arriba la técnica de solapamiento. Nos damos cuenta que son puntos separados o puntos simples, en los cuales literalmente colocamos por encima del extremo del lado contralateral una fibra o las fibras del esfínter que estén dañadas, ¿no? Y en el caso del end-to-end o término terminal, simplemente es afrontarlas sin meramente solapar o encimarlas, ¿no? De esta forma, el Practice Bulletin de la COC del 2018 recomienda de forma enérgica que ante una lesión de esfínter anal externo e interno, se prefiere que se utilice, por ejemplo, la técnica de solapamiento en aquellas lesiones en las que está la totalidad o casi la totalidad del esfínter comprometido. Es decir, en términos de la clasificación de Sultan, un desgarro de grado 3B, 3C o cuarto, en donde por definición más del 50% ya está dañado. Si más del 50% ya está dañado, significa por teoría, como ya dijimos, que si se llevó más de la mitad del externo, ya se está llevando el interno, porque estamos diciendo que hay 2 centímetros en los que estos están pegados, ¿no? No es que esté el externo y después venga el interno, están solapados. Y si ya me llevé la mitad de pues forzosamente ya estoy lastimando el interno, que es el que da el 80% de la contención, por lo que sería importante que yo refuerce con un solapamiento, con mayor tensión, la función de este esfínter. Por otro lado, si es una lesión que apenas si raspa algunos haces o menos de la mitad, obviamente por teoría no está ni de cerca tocando el esfínter anal interno, por lo que la función en ese caso no se verá tan comprometida, de tal forma que lo único que recomiendan es que se acerquen o se afronten estos haces del esfínter anal externo. En cuanto a complicaciones, ya como lo comentamos en el apartado teórico y en la clasificación, evidentemente serán igualmente separados de forma dicotómica. Los de primer y segundo grado serán lesiones que tendrán muy poca morbilidad. Hablamos de 2% y de 5% de riesgo de dehiscencia o de infección, comparado con un 25 y un 20% de riesgo de dehiscencia y de infección para todos aquellos desgarres que sean de tercer grado o mayor. Eso es apenas lógico, ¿no? Sabiendo, como dijimos, que conforme vayamos avanzando se va duplicando el riesgo, ¿no? Duplicando y duplicando el riesgo. Siempre que haya una lesión de tercer o cuarto grado, no así en los de primer y segundo grado, será importante llevar a cabo un manejo o tratamiento complementario. Clínic de Barcelona y el Consenso de Suelo Pélvico de Andalucía recomiendan 3 aspectos importantes. El primero es el uso de laxantes osmóticos, antibióticos es el segundo, y el tercero es el manejo que se le va a dar a esta mujer si presenta un nuevo evento gestacional subsecuente. En el caso de los laxantes osmóticos, pues bueno, sabemos que estos, que literalmente aumentan la concentración de agua dentro de la luz del intestino, favorecen que haya menor densidad o menor cantidad de masa, porque va a ser más agua, favoreciendo entonces que la deposición sea menos traumática, porque pues es un esfínter que va a pasar por un proceso de reparación. Entonces, mientras menos presión o tensión tenga, será mejor. Por ende, se recomienda la lactulosa o el lactilol, son presentaciones que se pueden encontrar en sobres, cada 12 o 24 horas, hasta obtener una deposición
satisfactoria, así lo mencionan, para la paciente, sabiendo que si mi paciente pasan al menos 5 días y no ha evacuado, así no tenga dolor, pues sabemos que es algo que no es normal y que puede deberse a muchísimas cosas, que el solo dolor del evento le cause estreñimiento o que le haya impactado y por ende no puede evacuar, o que tenga ya algunas otras complicaciones como una mala técnica quirúrgica que pudo haber cerrado el esfínter anal, o incluso ya un problema de fistulización, ¿no? Que no haya sido percibido de forma adecuada por la paciente. En cuanto a los antibióticos, evidentemente va a depender del grado por el tipo de exposición a las bacterias negativas y anaerobias que hay en el tracto final del gastrointestinal. Los esquemas se van a comentar en la siguiente diapositiva, pero esto es algo que creo que es importante dejarlo bien claro, ¿no? Si es un desgarro de tercer grado tipo A, va a ser una dosis única, B y C 5 días y un cuarto grado son 10 días. Esto es una recomendación en la que la mayoría de autores coinciden, ¿no? Y respecto al siguiente embarazo, en el Practice Bulletin de la COX se estipulan varios puntos, ¿no? Que si tu paciente tuvo lesión pero no está sintomática, si tu paciente tuvo lesión pero estuvo sintomática solo 6 meses, si tu paciente tuvo lesión y requirió de algún otro manejo por un especialista, etcétera, siempre se termina en una recomendación de sería prudente o sería aconsejable realizar la intervención tipo cesárea en el siguiente embarazo para, repetimos, depende del estadio, para que si no estaba sintomática, que ahora sí lo esté, para que si ya tenía síntomas, que tenga peores síntomas, y para que si requirió manejo, tenga una complicación de la patología que de base ya tendría, ¿no? Tipo fístula, incontinencia, etc. El régimen antibiótico pues es el siguiente. En una dosis única se recomienda ceftriaxona de entre 250 a 1 gramo IV intramuscular dosis única, y si la paciente es alérgica a beta-lactámicos, gentamicina en dosis única diaria de 240 con metronidazol 500 dosis única, repetimos. En caso de un grado 3B y 3C es básicamente el mismo esquema. Cefuroxima, que es una cefalosporina de segunda generación, de tercera generación de 250 miligramos cada 12 horas, más metronidazol 500 cada 8 horas durante 5 días. En caso de alérgicas, igual dosis única diaria de Genta de 240 con metronidazol 500 cada 8 horas durante 5 días. Y en caso de un cuarto grado, el mismo esquema que abarca con las cefalosporinas gram positivos y gram negativos, y con el metronidazol los anaerobios que puedan condicionar infecciones en la paciente, ¿no? Nos damos cuenta que es el mismo esquema, pero cambia mucho la duración. Evidentemente nosotros vamos a tener cierta vigilancia con la paciente que tuvo un desgarro de tercer grado para abajo, viendo, como ya comentábamos, si tiene deposiciones, si tiene sangrado, si tiene dolor, si tiene ya hay un dato de que se reparó mal y casi empieza con una fístula a las 12 horas. Eso es lo que uno tiene que evaluar durante las primeras horas o los primeros días del puerperio. Sin embargo, si la paciente tiene un buen control del dolor, la infección pues no la va a presentar en 2 días, eso no es así. Y no hay sangrado o algún otro dato de que la técnica quirúrgica haya sido inadecuada, se puede egresar la paciente a las 48 horas en un promedio. Y para el manejo ambulatorio, porque esto que estamos hablando es parenteral, para un manejo ambulatorio se puede sustituir a la cefalosporina por ciprofloxacino 500 cada 12 horas, y continuamos con el mismo esquema de metronidazol vía oral como el nitronidazol sistémico que es, ¿no? En cuanto al pronóstico, pues evidentemente entendemos que tras una correcta reparación, desde la técnica, desde el manejo complementario con antibióticos, etc., entre el 60 y el 80% de las pacientes de forma global con un desgarro oasis, es decir, 3 y cuarto grado, va a estar asintomática en el primer año y va aumentando el porcentaje conforme pasen los años. Sin embargo, puede haber lesiones que puedan ser detectadas por ultrasonografía, no así clínicamente, hasta en el 40% de los casos. Este es un dato que para los residentes de ginecología tendrá sentido cuando leamos, por ejemplo, el tema de prolapso de órgano pélvico. Nos vamos a dar cuenta que evidentemente la paridad es un factor de riesgo importante, porque se describe que aunque la paciente no tenga sintomatología, siempre hay lesión, por ejemplo, de alguno de los haces del músculo elevador del ano, pubococcigio, isquiococcigio y pubo rectal. Entonces eso es importante, ¿no? Y bueno, en cuanto a los síntomas, pues ¿cuáles pueden ser? Entre las 2 semanas y las 6 semanas la paciente puede empezar con incontinencia a gases, con urgencia defecatoria,
que son los más frecuentes, ¿no? Y digo entre las 2 semanas porque si la técnica quirúrgica fue adecuada, no empezará antes. Por eso les dije, si desde los 48 horas o más empieza la paciente con esto, igual desde la técnica quirúrgica utilizada fue inadecuada, ¿no? Posterior al puerperio, la paciente debería de presentar mejoría de los síntomas, pero el solo hecho de que ella ya tenga síntomas la hace candidata, desde la humildad del especialista, a que sea manejada por alguien que esté enfocado en la atención de este tipo de complicaciones, que sería un coloproctólogo. Este coloproctólogo pues hará estudios diversos que escapan de la revisión tanto de la clase como del actuar diario de un ginecólogo, que puede ser una manometría o un ultrasonido endoanal, ¿no? Pero esto, repito, si mi paciente ya tiene esta sintomatología durante el puerperio o posterior al puerperio, ya la hace meritoria a que la evalúen especialista, por todas las complicaciones que pueden suceder, ¿no? Eso ya no está en manos de un obstetra per se. Esta clase es bastante resumida. Espero haber abordado los puntos que generan más interés o más intriga en los médicos internos o residentes de primer año, y pues espero que cualquier duda, comentario, sugerencia, aclaración puedan dejarla en los comentarios para que esto sea al final del día una retroalimentación, ¿no? Siempre es bueno actualizarse o aclarar cositas en las que uno puede estar erróneo, ¿no? Bueno, cualquier cosa pues los vemos y nos vemos en un siguiente video.